Desde ahora, Plaza Sostenibles. Con Lucía López, una presentación de Recifast y Factor Ambiental. Perfecto, ya estamos aquí de regreso en Plaza, el espacio sostenible de ADN, y vamos a conversar, como yo les decía en este primer bloque, sobre el océano, y vamos a conversar sobre los océanos. Bueno, lo vamos a hablar con la directora del Centro Oceanográfico Copas Coastal, que es el centro el de investigación sobre los océanos más importante que tiene Chile, la doctora Camila Fernández, que desde Concepción además llegó hasta acá. Muchas gracias, nos encanta cuando la gente hace el esfuerzo de venir, porque nosotros quisiéramos poder ir, pero no podemos. A propósito de que el 8 de junio fue el Día Mundial de los Océanos, entonces qué importante también aterrizarnos, centrarnos un poquito en esa conversación. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer viajar para verte. Muchas gracias, qué amable. Yo digo doctora porque usted es bióloga, una destacada bióloga marina chilena y una de las voces más influyentes del estudio del cambio climático y de la salud de los ecosistemas marinos en Sudamérica. Y como yo decía, actualmente directora de este Centro de Investigación Oceanográfica, el COPAS, que está en Concepción. En Concepción. Precisamente. Es además usted miembro, yo no sé si todavía, pero miembro del Comité Asesor de Cambio Climático en Chile. Todavía soy copresidenta, sí. Ya, estoy en la mitad de mi término de 3 años, así que llevo 1 año y medio ahí, me queda todavía 1 año y medio. Perfecto, porque este es un comité que está en el marco de la Ley de Cambio Climático, ¿no es cierto? Sí. Es un comité que el Estado mandata, digamos, está mandatado a armar y que está mandatado por la presidencia. Claro. Y va por periodo de 3 años o de 1 año y medio, y es un consejo asesor en el fondo multidisciplinario. Somos 11 de distintas disciplinas que postulamos para poder ser parte de este consejo asesor. La decisión la toma el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, así es que es en base a los méritos académicos y en base a la motivación que uno tiene. Es una experiencia súper enriquecedora y yo espero que en el próximo llamado, que va a ser en 1 año y medio más, postule mucha gente, porque es una labor súper importante. Y es bien importante además porque no siempre todos los gobiernos obtienen el tema climático, por ejemplo, como una prioridad. O sea, la ley de marco climático obliga efectivamente al Estado de Chile, independiente de los gobiernos, a seguir una línea, pero con cuánta urgencia va a depender efectivamente de los gobiernos, y ahí ustedes cumplen un rol súper importante respecto de las urgencias, de las recomendaciones. Ya nos va a contar cómo ha sido ese rol, pero por ahora, a propósito del Día de los Océanos, decía yo, profesora, si usted dijera, yo necesito llamar la atención sobre esto, elija 3 cosas, parta con una. De los océanos, bueno, el clima que nosotros gozamos ya o tenemos, que nos permite sobrevivir en este planeta, está, yo diría que más de un 70% de responsabilidad del rol del océano. Es un buffer, es un tampón climático, absorbe el calor que le sobra a la atmósfera, absorbe los gases de efecto invernadero, y todo eso gracias a la biología. En el fondo es una gran masa de agua que está viva y que conecta todo el planeta. Así que la conexión y el hecho de que controla el clima, solo esas 2 cosas podrían ser absolutamente relevantes y fundamentales para nosotros, para nuestra propia sobrevivencia, pero más allá, yéndose más a lo onírico, a lo lúdico, es parte de quienes somos, es parte de la naturaleza humana. A todo el mundo le produce sensaciones ya el océano, a nadie lo deja indiferente. Mucha gente le teme, otra gente se siente atraída por él, pero no es algo que nos deje, digamos, sin algún tipo de reacción. Y eso quiere decir mucho, quiere decir que lo necesitamos. Está en nuestra mitología más profunda, ¿ya? Y está en la mayoría de la gente. La mayoría de la gente del planeta vive a menos de 100 kilómetros del océano. Es como que algo nos impulsa a ir hacia allá. Hace un llamado permanente a que volvamos a conectarnos con él. Usted habla de lo onírico, de lo simbólico, de lo emocional incluso, porque hoy día la naturaleza es algo que en Chile, o para las personas que viven en Chile, es súper importante de cuidar. Se reconoce la conexión y el bienestar que brinda la naturaleza, y el mar, sin duda, estar frente al mar o disfrutarlo en las vacaciones de verano es súper importante. Por otro lado, a veces todas las advertencias climáticas se ponen como si fueran en oposición a las necesidades económicas de un país.
y usted ha mencionado, por ejemplo, que los océanos, el mar, conecta todo, nos conecta a todos, en todo el planeta. Y ahí es bien importante decir que lo que exportamos, lo que importamos, está prioritariamente trasladado a través del océano. Chile, 95% de todo lo que entra y sale del país lo hace vía marítima. Tenemos más puertos que la mayoría de los países latinoamericanos y tenemos una tremenda actividad portuaria. Es una actividad súper importante, y no solamente para la empresa puerto, digamos, sino que para todos los productores que pasan sus productos por ahí. Así es que es importante también la pesca artesanal, la pesca industrial. Somos un país cuya economía es mayoritariamente azul, a pesar de todo, ya a pesar de que no nos guste ahora mucho el concepto. ¿Por qué no? Porque, digamos, los conceptos cuando se usan mucho y se usan de forma repetitiva pierden un poco de popularidad. ¿Ya? Nosotros desde la comunidad científica empujamos muy fuerte, ¿ya?, el concepto de economía azul y la economía circular, qué sé yo, porque son conceptos que el IPCC está utilizando todavía de forma muy, muy intensa, ¿ya?, para reflejar algo, reflejar la necesidad de basar las soluciones en la naturaleza y sobre todo en el océano. Pero eso justamente no se condice siempre con los intereses de las grandes empresas o de los intereses, digamos, de los lineamientos generales, de continentales o políticos, qué sé yo. Entonces, no siempre es un concepto tan popular, pero es un concepto que funciona. A mí me llama la atención, usted habla del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, científicos y científicas de todas partes del mundo que van entregando información respecto de los estados de las cosas, ¿no es cierto? Y la información que hay sobre las causas, las recomendaciones a los gobiernos, porque además funciona en Naciones Unidas. Que no es de Naciones Unidas, no son científicos de Naciones Unidas, sino que también Naciones Unidas, mandatada por los países miembros, convoca a científicos de todo el mundo que postulan. Que también postulan, claro. Claro, efectivamente. Y estuvieron reunidos en Chile hace poquito, tuvimos una entrevista también con el vocero de la organización, aquí la pueden ir a buscar. Me llama la atención porque usted dice, no es tan popular. Yo no había escuchado, he escuchado diplomacia turquesa, por ejemplo. No he escuchado tanto economía azul y yo creo que gran parte de la audiencia no lo ha escuchado. Sin embargo, a usted le ha tocado la triste misión de, mientras está tratando de hacer conocido el concepto de economía azul, se encuentra ya con barreras en algunas, por lo que entiendo, por lo que me cuenta. Como en todo, en realidad, como en todo lo que yo llamo la diplomacia científica, ¿ya? Que en el fondo traspasar los conocimientos que uno tiene, la última información, la información de trinchera ya del cambio climático, hacia la sociedad y tratar de hacerla permear hacia la gente. Para que, me imagino, impulsen decisiones. Claro, o sea, tiene que ser suficientemente realista como para que el shock sea significativo, pero suficientemente optimista al mismo tiempo como para que la gente vea la viabilidad de tomar acción. Lo peor que nos puede pasar es desacelerar el ritmo que llevamos. Y lo hemos visto, la gente deja de reciclar porque piensa que es inútil. Y los jóvenes no quieren estudiar ciencia porque piensan que es un desafío demasiado grande, ¿ya? Porque piensan que, claro, van a ponerse el casco y van a ir a la primera línea del cambio climático y para qué y todo eso. Entonces, una forma de combatir eso es llegar por distintas vías, ¿ya? Llegar al sector privado con la evidencia científica, con innovación, curiosidad, soluciones, siendo creativo, a la educación, pero también al centro neurálgico de la sociedad, que es la gente, ¿ya? Y tratar de decir, mira, o sea, no todo está perdido, nos está yendo bastante mal, pero no todo está perdido y hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, escuchar el océano, vivirlo de otra forma, ¿ya? Y para eso tenemos también proyectos que tienen que ver con arte y ciencia, que sirven para eso, para poder llegar por todas las vías posibles a la sociedad. Yo mencionaba que le ha tocado enfrentarse a gente que, pese a que el concepto no está todo lo popularizado probablemente que quisiéramos en la sociedad, ya le dice, ay, no, ese concepto córtela porque nos tiene aburrido. Pero una cosa así como que me hizo sentir, digamos. Quizás nunca tanto así, pero cerca. O sea, la gente pone las fichas donde cree que va a poder tener una mejor forma de subsistir o va a poder hacer girar el negocio. Concretamente, si nos puede decir algún escenario donde usted diga la economía azul es importante y le digan, no quiero saber más de la economía azul.
Yo diría, mira, la industria de reciclaje, materias primas, toda esa cadena de valor ya tiene distintos componentes y algunos de esos componentes giran más rápido que otros, ¿ya? Y cuando uno dice economía azul, piensa que es todo océano, ¿ya? Pero no, están los ríos, las cuencas, la cordillera. Tú para obtener, digamos, una cadena de valor en economía azul tienes que ir desde la punta de la cordillera de los Andes hasta el fondo del océano. Pero en el intertanto, hay gente que le cuesta ver, digamos, para qué sirve ir a la costa si estoy con mi empresa por aquí. Entonces yo diría que en la cadena de reciclaje, de recirculación de productos, de reutilización, no siempre logramos, digamos, hacer traspasar el concepto. Lo mismo ocurre con la economía circular, por ejemplo, que también depende de las interpretaciones a veces, pero en el fondo a la gente no siempre le gusta reutilizar porque piensa que está usando cosas desechadas, cosas, digamos, baja el estándar, baja, digamos, el sentido de confort, ¿ya? Pero ahí está la clave del asunto. Hay que reinventar el concepto de confort. ¿Qué más que la exclusividad de usar algo que, no sé, poca gente usó, que, no sé, vintage? El aire limpio, sencillamente, el aire limpio. O estar en una playa sin basura, qué sé yo. Ese sentido de confort que llega con un turismo azul, con una economía circular que llame a la utilización de productos que ya tuvieron otra vida, es súper importante. Yo diría que es una muy buena forma de enganchar a la sociedad y al mismo tiempo combatir el problema de la polución. Y además enfrentarnos, asumir realidades como que el consumo irresponsable y continuo no solamente nos están echando a perder y no nos damos cuenta de la relación entre lo que consumimos y la mala calidad de vida que tenemos. La idea de que consumir permanentemente nos mejora el bienestar y no es así. No. Bueno, pero exactamente es eso, porque en realidad cuando uno dice que el océano conecta todo, y en este concepto de One Ocean, que no, en realidad es un solo océano que conecta todo el planeta, está todo realmente conectado con el océano, porque la misma ropa que consumimos, que está hecha de materiales cada vez más volátiles, se fragmenta más fácil, llega en forma de microplástico, llueven microfibras de plástico que también van a dar al mar. Yo tengo un proyecto que estudia justamente la precipitación y la composición, los organismos vivos que van en la lluvia, cómo nos ayudan, pero también cómo nosotros los desayudamos a ellos contaminando. Entonces, está realmente todo conectado. Y si no logramos sentirnos parte del ecosistema, también podemos ver nuestras acciones de consumo desde otra perspectiva. Claro, yo decía, la economía chilena está súper conectada al océano. Primero, lo que importamos, lo que exportamos. Somos un país súper abierto al mundo. Segundo, industrias concretas, ¿no es cierto? Las principales... aquí hablar de la salmonicultura como que, y las complejidades que tiene, que yo sé que la sociedad y la ciudadanía en su conjunto está más o menos al día de lo complejo que es ese escenario, pese a los esfuerzos que también hacen muchas pesqueras, no todas probablemente como quisiéramos, para innovar y generar una pesca más una industria más sustentable o sostenible. Pero por otro lado, la agricultura, todo lo agropecuario. Usted decía, el clima está completamente relacionado con lo caliente que está el agua en el mar, en los océanos. Y tenemos, lo decíamos la semana pasada a propósito de la Antártica, tenemos más huracanes, la sequía, las lluvias en épocas que no, y las inundaciones, y se pierde la agricultura, que también es algo que no solamente es una industria grande en Chile, que también exporta las frutas y verduras, sino que para las propias personas es un riesgo alimentario creciente. Exacto. O sea, bueno, la industria agrícola es vulnerable a todo lo que es eventos extremos. El niño, ahora que estamos hablando tanto del niño, por supuesto que va a tener una consecuencia para la industria agrícola, para la industria forestal, para todo. Pero al final es como decimos, o sea, todo llega al océano. La agricultura depende de las cuencas, ya de los ríos y de la hidratación de la tierra. Y eso se está moviendo claramente hacia el sur.
los recursos pesqueros también, las desaladoras están ahí por una razón, o sea, necesitamos agua, ya sea para las mineras, pero también para el consumo humano. Hay ciudades donde todo, absolutamente todo, viene de otra parte, como Antofagasta, por ejemplo, que es una ciudad donde todo tiene que llevarse, incluyendo el agua. Entonces, hay una crisis hídrica que todavía no hemos podido superar y que no estamos cerca de superar tampoco. Eso va a requerir desalar, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué nivel de tecnología tenemos? Y sobre todo, podemos hacernos cargo nosotros mismos como país de nuestras propias tecnologías. Es una fuente increíble de creatividad tecnológica y de capital humano en potencia, ¿ya? Pero tenemos que hacerlo en casa. Entonces hay una oportunidad ahí Claro. que tenemos que tomar. Eso es importante. Profesora, a propósito del niño, cuéntenos, ya que sabemos que se está hablando mucho de un niño, va a estar medio peligroso cuando se dice la corriente del niño para este invierno. ¿Qué nos puede usted decir? Actualícenos, aproveche. Bueno, en estos minutos la anomalía, lo que nosotros comparamos ya son los promedios históricos, los promedios anuales de temperatura del agua en distintos puntos del Pacífico para poder sacar una estimación de cómo se viene la mano. Y efectivamente las anomalías están yéndose hacia lo positivo con una alta probabilidad de que tengamos un niño. ¿Qué tan grande va a ser ese niño? Eso todavía está por verse. Nos ha pasado en años anteriores en que hemos dicho, oh, se viene el súper hiper niño y en realidad llegó un niñito ya, y se quedó durante unos meses, pero después vino una tremenda niña, qué sé yo. Y claramente eso va a tener consecuencias si es que realmente es un niño, mira, de promedio hacia arriba, el niño siempre tiene consecuencias. En 2016 tuvimos uno bastante importante y hubieron floraciones algales por todos lados, qué sé yo, ocurrió la crisis del salmón de ese año. Entonces hubieron consecuencias para los incendios forestales y luego de eso viene la contraparte, que es la niña, que suele ser más intensa todavía porque trae sequía, trae climas muy secos, es perjudicial para la agricultura en forma muy específica. Entonces, sí, hay que prepararse de todas formas, pero ahí es interesante pensar que Chile tiene planes de mitigación del cambio climático que son sectoriales. Yo misma estuve en el equipo que lo revisó e hicimos nuestras observaciones como consejo asesor para todos los sectores, pesca, transporte, etcétera. Y la verdad que ninguno tiene algo específico para el niño, pero sí para eventos extremos. Entonces es hora de empezar a mirar lo que esos planes dicen. Ya, es bien importante eso, porque usted, como yo decía, forma parte del Comité Científico Asesor de Cambio Climático, que le hace recomendaciones al Estado, y usted decía, tenemos planes sectoriales, o sea, por ministerio básicamente, planes que se han ido redactando y preparando desde que están trabajando. ¿Cómo está la relación hoy día con los gobiernos? ¿Cuánta preocupación hay, por ejemplo, en el gobierno actual, que sabemos que no tiene como prioridad el cambio climático, pero que tiene como prioridad la economía, y que la economía, quieran o no, tiene y va a tener, usted mismo lo ha contado acá, una estrecha relación con lo que pasa a nivel climático, pero también con las acciones de mitigación? Las acciones de mitigación son cómo hacer que estos efectos climáticos extremos no sean tan dañinos. Exacto. Ya, ¿cómo ha estado la relación ahí? ¿Hay conversaciones? ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, la verdad es que todavía no hemos tenido la oportunidad de tener una relación muy cercana con el gobierno actual. Ya hemos estado con la ministra de Ciencia, estuvimos con el subsecretario de Ciencia también en su momento. Lo que sí, el mensaje es claro, los trabajos que venimos haciendo y que están en curso se van a mantener. Entonces, este año nos toca actualizar la estrategia climática de largo plazo que va a llevar a Chile a 2050, y eso es un paso importantísimo. Entonces, eso no tiene cómo detener ese trabajo, ¿ya? Y está apoyado por el Ministerio de Ciencia y también, obviamente, por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Se ha reunido con la ministra de Medio Ambiente? No, no hemos tenido la suerte de reunirnos con ella. ¿Y por qué? La verdad es que no sabría decirte por qué. Yo creo que por problemas de agenda, pero hemos solicitado sí la reunión. Estamos hablando del Comité Asesor Científico, ha solicitado reuniones con la ministra de Medio Ambiente. Nosotros estamos en una política de reunirnos con todo el mundo en realidad. El año pasado estuvimos en todo Chile, en todas las macrozonas, trabajando con estudiantes, con científicos, para hacer informes integrativos que se van a lanzar ahora en julio. Para eso, entonces, vamos a hacer un evento
Y ahí esperamos estar con todas las autoridades, con todos los actores también, científicos y de gobierno. El Comité Asesor de Cambio Climático es un comité establecido bajo ley, bajo la ley marco de cambio climático, insisto. O sea, es un organismo del Estado, que arma el Estado precisamente para que las autoridades tengan acceso al conocimiento de vanguardia para tomar las mejores decisiones. ¿Sería importante que la ministra de Medio Ambiente se reuniera con el comité? Absolutamente, sí, absolutamente que sí. Nosotros estamos expectantes y ávidos para esa instancia. En el gobierno anterior nos reunimos con la ministra, dirían 2 o 3 oportunidades. Como somos un consejo asesor, el Ministerio de Medio Ambiente nos llama para asesorar, ¿ya? Entre medio, nosotros tenemos estas tareas que hacer, cuya información va también a los distintos ministerios para ser considerada, y la mayor parte de las veces ha sido considerada. Pero sí hemos mirado, yo diría, con cierta expectación y preocupación el primer periodo ya de este nuevo gobierno. Sí estamos más tranquilos pensando en que el momentum que lleva Chile todavía sigue, y que desde el punto de vista de nuestro compromiso climático, el país todavía está donde estaba, ¿ya? Y sigue la ruta que debería seguir. La clave está en, como te decía, en no desacelerar el paso. Es verdad que hay cosas que personalmente me han llamado la atención, ¿ya? ¿Y cuáles le han preocupado? Y me han preocupado un poquito también. ¿Cuáles? Bueno, como todo el mundo, los decretos que se retiraron ya desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero también veo que hay preocupación en la población por proyectos como el proyecto de Tierras Raras en Penco, ya que se aprobó por unanimidad hace un par de días. Un proyecto que estaba detenido ya hasta el año pasado. Entonces, ahí veo, digamos, que la cosa se está adquiriendo, yo diría, preocupación societal. Y cuando la sociedad empieza a preocuparse ya de esas cosas y empieza a ver el entorno donde vive como un entorno que es ambientalmente inseguro, ahí yo diría que estamos tocando un terreno donde es necesario ir a explicar un poquito más por qué de esas decisiones. Ya, ¿y el proyecto de Tierras Raras en Penco, qué le parece a usted? La versión anterior del proyecto estaba detenida por varias razones, ¿ya? Una de esas era por las consultas ciudadanas que venían de la propia comunidad y la propia provincia, ¿ya? No estoy al tanto de la nueva versión, ¿ya? Pero me parece que el tiempo transcurrido es corto como para tener todos esos aspectos resueltos. Claro, pero tendría que ver el proyecto actual. Tenemos que cortar, lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa. Antes de eso, si usted tuviera la oportunidad ahora, como cuando dicen, si estuviera escuchando a la ministra de Medio Ambiente, ¿qué le diría? ¿Qué es lo más urgente? Lo más urgente es mantener a Chile en la ruta climática que tiene y que necesita mantener. Pienso que es necesario en esta instancia, en este momento, establecer una relación de confianza, ¿ya?, entre la comunidad científica, la sociedad, los tomadores de decisiones, el empresariado, todos los sectores. Creo que una muy buena instancia de conversación intersectorial, o sea, societal, digamos, es necesaria en esta instancia para los grandes desafíos climáticos que hay. Hay proyectos que están en la palestra desde hace mucho tiempo, en áreas que son claves climáticamente, como Chañaral de Aceituno, donde COPAS está trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos información y tenemos sistemas de monitoreo. Entonces, es necesario tener la conversación con la sociedad, con el empresariado, con todos los actores. Porque además es una conversación que va a generar resultados, ya sea a favor o en contra, si es que no se toman las recomendaciones precisamente para esos sectores también. Para la sociedad, para el empresariado. Sí, las decisiones en realidad de corte ambiental o de corte climático, como en todo el mundo, no solamente en Chile, tienen que tener una llegada a la sociedad porque son ellos al final los que están viviendo los efectos más directamente. Ya hay niños que están viviendo en este planeta, viviendo en este país, que son refugiados climáticos.
Entonces, que tuvieron que huir de un sector porque o se secó o se inundó. Exactamente, porque la viabilidad del lugar donde estaban viviendo ya no era la adecuada, entonces tuvieron que emigrar. Pensando en eso, esa es una realidad que golpea, digamos, fuerte, porque los primeros niños refugiados climáticos ya existen en este planeta y en este país. Entonces, es momento de tomar el cambio climático con la seriedad que se merece. Profesora, doctora Camila Fernández, directora del Centro Oceanográfico COPAS, el centro más importante, más influyente en el estudio de cambio climático y la salud de los sistemas ecomarinos de Sudamérica, instalado en Concepción, en la Universidad de Concepción. ¿Dónde podemos seguir? Porque usted decía, nosotros para poder llegar a la ciudadanía también hacemos un trabajo de conexión artística, de educación, de proyectos en el colegio. ¿Dónde pueden encontrar esa información? En nuestro sitio web, copascoastal.cl, en redes sociales nos buscan por Copas Coastal, busquen el proyecto Corriente Sonora también, que es un proyecto de sonificación de datos oceanográficos que busca llegar a la parte sensorial de la gente y hacer sentir el océano a la gente. Ellos tienen sus propias redes sociales, se llaman Corriente Sonora y son un proyecto Fondart y Ciencia Pública. Y en general, si quieren ir a visitarnos la gente de la región del Biobío, estamos en la Universidad de Concepción y estamos construyendo nuestro propio edificio para la oceanografía operacional en Chile, así es que para que apoyen ese proyecto también y nos vayan a visitar. Muchas gracias, doctora Camila Fernández, directora del Centro Oceanográfico Copas Coastal. Muchas gracias por venir a Santiago. Gracias a ti. A nuestra perspectiva, ojalá cuando pueda venir de nuevo nos avisa y por supuesto que le abrimos un espacio. Por supuesto. ¿Parece? En el mundo industrial, la eficiencia y la productividad son fundamentales. Por eso te presentamos la Liquid Baler de Recifast, una máquina que realiza en un solo paso la compactación, el vaciamiento y la captura de los líquidos resultantes del proceso de manejo y recolección de latas de aluminio, botellas PET o envases Tetra Pak. La Liquid Baler de Recifast es más rápida, eficiente y limpia y tiene el más alto estándar de seguridad en la gestión de este tipo de residuos. Es la solución que tu empresa necesita para el manejo eficiente del vaciamiento sin derrame de las mermas o subestándar de tu proceso de producción. Busca más información de la Liquid Baler en recifast.cl. ¿Buscas una empresa que se haga cargo de la gestión de tus residuos de manera limpia y sostenible? Necesitas a Factor Ambiental. Más de 15 años de experiencia en gestión de residuos, mantenciones industriales y servicios logísticos. Operan en minería, energía, construcción e industrias productivas en general. Factor Ambiental, gestión de residuos para una industria limpia y sostenible. Encuéntralos en factorambiental.cl. ¿Inviertes en publicidad digital pero no logras captar clientes reales? Es hora de escalar tus ventas con Formulab, tu agencia de marketing de performance. Expertos en maximizar tu retorno. En Formulab son especialistas en captación de pacientes para clínicas dentales, centros médicos o de estética. Potencian el mundo de las finanzas como empresas de factoring y también el de las instituciones educacionales. Deja de gastar por gastar e invierte en resultados. Visita hoy formulab.cl y agenda una reunión o escríbeles al Instagram @agenciaformulab. Formulab, la fórmula de tu crecimiento. Esta y otras entrevistas de sostenibilidad ambiental y social, de diálogo y cooperación entre personas, países y comunidades las puedes encontrar en la playlist de Plaza Sostenible, en el canal de YouTube de ADN Radio Chile.